Hola amigos, mi último reportaje sobre Yellowstone causó muchos comentarios y muchos de ellos agregaban a mi mamá, y quizás yo me lo haya ganado. Así que en este reportaje me estoy asegurando de explicar las cosas mejor, para aquellos que no pudieron entender aunque les mostré fotos, videos y les dije cómo averiguar si lo que yo decía era cierto o era una invención. Así que he decidido hacer este reportaje aclarando qué es verdad sobre el fin del mundo y qué cosas son puramente inventadas. Si usted encuentra un reportaje preocupante en el internet, siéntase libre de preguntarme. Le prometo contestarle con la verdad y responsabilidad. Les diré que es cierto el aumento de huracanes, ciclones, inundaciones, el frío, el calor, los terremotos, pero todos estos acontecimientos tienen una razón de ser intentaré explicar estas razones en este video. Empezaré por Yellowstone. El volcán de Yellowstone es cierto que presenta más actividad. Es cierto que geysers que tenían años sin eruptar, ahora lo han hecho 11 veces este año. Y que las calles se derriten aún en invierno por el aumento del calor. También es cierto que cerraron parte del parque Teton o Teton Park, que se encuentra en la misma caldera volcánica que Yellowstone, porque se están abriendo grietas en las rocas, lo que indica actividad sísmica, y pueden mencionar a mi mamá las veces que quieran, pero en realidad no me obligarán a callar. Sí tengo que mencionarles que hasta la NASA se encuentra estudiando estos acontecimientos y que este volcán no nos cogerá de sorpresa. Según los científicos que vigilan este volcán, ellos avisarán hasta con 2 semanas de antelación si este volcán presenta indicios de que podría hacer erupción. Así que todos grábense que no nos dará la sorpresa. Una de las preguntas más frecuentes es si afectaría a México. Hermanos mexicanos, de explotar este volcán el mundo entero sería afectado. De México verse afectado sería por las nubes de ceniza. En México, Baja California sería el lugar más afectado, pero habría de estar más pendientes al volcán Popocatépetl que al volcán de Yellowstone. Otros preguntan por qué los Estados Unidos y otros países no evacúan a sus residentes antes de que pase. Amigos, nadie sabe qué día o si alguno de estos volcanes erupcionará en los que nos queda de vida. Ningún país se puede dar el lujo de desalojar y cambiarle la vida a todos los afectados por la evacuación. Además, estamos hablando de políticos que no se van a arriesgar a hacer el ridículo movilizando miles o millones de personas y que después se acerque el fin de su mandato y no haya ocurrido nada. Para que un político ordene una evacuación tendría que estársele quemando las pestañas. Otra noticia es que el mundo acabará por un planeta gigante que se acerca a la Tierra de color verde de nombre Hulk. Hasta donde yo he podido investigar, es cierto que se acerca un cometa que según los científicos no es más grande de 1 kilómetro, pero que lo rodea un aura verde debido a su esencia gaseosa que lo hace ver mucho más grande. Este asteroide verde pasaría más de 200 veces la distancia de la Tierra a la Luna, lo que indica que no nos afectará. Después, la otra versión es que va a sacar el Sol de su eje. Si fuera verdad que este asteroide, planeta o como le quieran llamar, se acercara al Sol, para el tamaño del Sol, este planeta gigante le parecería una hormiga que el Sol engulliría sin prestarle menor importancia. Otra de las preguntas frecuentes es: ¿por qué se están activando estos volcanes? Amigos, según he podido entender, después de leer numerosos informes, es que el derretimiento de los glaciares causa más peso. A más peso se traduce en más presión. A más presión, más necesidad tiene nuestro planeta de expulsar esta presión, y lo hace por medio a erupciones y exhalaciones, como es el caso del Kilauea, que si quisiera asustarlos, podría mostrarles un video de los científicos diciendo que el Kilauea está presentando una faceta nunca vista en los últimos 200 años.
Bueno, informaciones que pondrían los pelos de punta dependiendo en la forma en cómo les informemos esta noticia. Quiero explicarles algo. Este planeta siempre cuenta con cientos, oyeron bien, cientos de volcanes activos. Lo único que después del Kilauea en Hawái y el volcán de fuego en Guatemala, le prestamos más atención a los demás. Y ahora, cada vez que uno de estos volcanes da señales de vida, se convierte en una noticia de interés mundial. Aunque en los pasados 2 años se ha visto un incremento en su actividad. Eso es cierto. Amigos y amigas, después de estudiar y leer numerosos estudios, tengo entendido que cuando un volcán entra en erupción, libera a la atmósfera grandes cantidades de gases y ceniza. En la nube volcánica, uno de los gases más importantes es el dióxido de azufre, SO2, que en su ascenso puede combinarse con el vapor de agua y así formar pequeñas gotas de agua, cristales de ácido sulfúrico y otros sulfatos. Estas partículas van a actuar como espejos, reflejando de vuelta al espacio una parte de la radiación procedente del Sol, disminuyendo así la energía total que llega a la superficie terrestre. Por tanto, el efecto final sobre el clima es producir una bajada de la temperatura superficial. Todos estos sucesos están ligados al derretimiento de los glaciares. Estos glaciares tienen una importancia mayor en nuestro planeta. Estas grandes extensiones blancas reflejan la radiación del Sol. Como hemos perdido, según dicen, hasta el 42% de los glaciares alrededor del mundo, nuestro planeta ha perdido su equilibrio. Y por desgracia, lo que puede equilibrar al planeta de forma rápida son estas erupciones volcánicas. Este planeta tiene millones de años en estos ciclos, pero hoy en día los seres humanos tenemos la oportunidad de ponernos sobre aviso de cuándo y dónde se formarán estos sucesos. Solo tenemos que estar al pendiente y prepararnos en caso de que uno de ellos nos toque. Así que, amigos, la solución al problema es seguir con nuestras vidas, ya que no podemos hacer nada para controlar a la naturaleza, que no sea prepararnos para lo que venga. Mientras tanto, sigan mirando nuestros reportajes, en lo que les mostraré con video lo que esté haciendo nuestra Madre Tierra. Gracias mil por su atención. Hasta el próximo reportaje.